queda, porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita. Hace casi 3 años, de la mano de Daniel Stingo, la izquierda mostró su verdadera cara, su verdadero proyecto político en materia de pensiones. En ese entonces, en el contexto de la discusión en la Convención Constitucional, la izquierda, todos los partidos del gobierno de Boric, rechazaron no una, sino más de 10 veces las normas propuestas por las convencionales Cantuarias y Marinovich, que buscaban asegurar la propiedad y heredabilidad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales, reconocer la libertad para escoger su administrador y establecer una prohibición al Estado de nacionalizar, expropiar o confiscar de cualquier modo las cotizaciones y ahorros. Más de 10 rechazos acumularon esas normas, uno tras otro, lo que, por supuesto, fue bastante obvio. Lo que la izquierda siempre ha querido con las pensiones es la colectivización de su propiedad y no la propiedad individual, el reparto y no la rentabilidad o capitalización, y la administración estatal y monopólica, o sea, política de las cotizaciones y no la libertad de los trabajadores de escoger. Siendo todo esto de absoluto y público conocimiento, en la tarde del día miércoles 15 de enero de este año, este miércoles, con el voto favorable de los senadores de Chile Vamos, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruzcoque y Rodrigo Galilea, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general la reforma de pensiones del gobierno de Boric y la ministra Jara. Entramos en momentos decisivos de radical urgencia, porque buena parte de los partidos que dicen estar en la oposición se cuadraron finalmente con la reforma de pensiones del Frente Amplio, ese grupo político catalogado recientemente por el ex candidato presidencial, precandidato presidencial del mismo Frente Amplio, Alberto Mayol, como decadente, sin moral ni límites. El momento es de radical urgencia no solo por la gravedad de lo ocurrido, sino porque para entregar todos y cada uno de los principios que actualmente sostienen nuestro sistema de pensiones se recurrieron a las peores excusas. Que hay que cerrar el tema ahora, como si se tratara de normas pétreas, inmodificables. Que tenemos que llegar a acuerdos, como si el contenido mismo del acuerdo no importara. Que esto no puede llegar al próximo gobierno, el nuestro, dicen en Chile Vamos. Como si tuvieran asegurado el llegar a la moneda del 2026 y entregando además una señal a priori de que no tendrán capacidad de liderazgo alguna para enfrentarse a temas complejos como ya lo demostraron en 2019. Todo esto, todas estas excusas y sesiones provenientes de partidos que no hace mucho tiempo hicieron de la propiedad de las cotizaciones y su heredabilidad un lema de campaña, de dirigentes que declararon sin dudas que ningún peso iría a reparto. Hoy, todos esos partidos, sus dirigentes y candidata presidencial se encargaron de dar un paso más en el camino para terminar de joder el sistema de pensiones chileno. Así de grave. Vamos. Aprueba la idea de legislar. Senador Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, aprueba. Senador Galilea. A favor. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, entonces, se aprueba la idea de legislar por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Por haberse cumplido. En votación unánime, lo que incluye a los senadores de Chile Vamos, Cruzcoque, Galilea y Coloma, la Comisión de Trabajo aprobó en general la reforma de pensiones entre aplausos y celebraciones. Aplausos no solo de senadores y asesores de izquierda, sino también de Cruzcoque y de Galilea. El primero, de hecho, declaró que es un buen día para el país y es un buen día para la democracia. ¿Qué es lo que aplaudían? ¿Qué los puso tan jubilosos, tan excitados? Vaya a saber uno, una reforma que, decíamos, acabará con todos y cada uno de los principios que sostienen nuestro sistema de pensiones actual, mediante diversos artilugios que la creatividad política inventó para no decir lo que en verdad está haciendo, que es pasar a controlar ellos, los políticos, el gran botín. Uno de esos artilugios, en el que lo que estamos diciendo se hace evidente, es el nuevo préstamo que se busca introducir en el sistema. ¿Préstamo de qué? ¿En pensiones? Sí, miren, se trata de que parte de la cotización adicional de los trabajadores sea entregada forzosamente al Estado en la modalidad de préstamo. Eso, dentro de otras cosas, es lo que el gobierno buscará colarnos en la reforma con la ayuda de los mismos de siempre. ¿De qué estamos hablando específicamente? De un préstamo de dinero, de cotizaciones previsionales, que todos los trabajadores de Chile estarán obligados a realizar en favor del Estado para que éste, o sea, los políticos, se encarguen, bien entre comillas,
de pagar pensiones ajenas. A este artilugio previsional le han llamado préstamo reembolsable. Fíjense ustedes lo curioso, cómo es que se destaca esto de reembolsable. Es curioso porque, miren, porque que se devuelva lo prestado es algo elemental en esta figura del préstamo. Es la obligación que adquiere quien se ve beneficiado por un préstamo, el restituirlo. Sin embargo, aquí los políticos del gobierno y de Chile Vamos tienen que declarar expresamente en su nombre el carácter de reembolsable. Tienen que llamarle así para intentar disipar la sensación de robo del siglo con la que la ciudadanía está viendo esta nueva creación de la clase política. Si la obligación de reembolso o restitución no está presente, no estamos ante un préstamo, sino ante un robo o un hurto. Y digo esto porque lo cierto es que se trata de un préstamo que de préstamo no tiene nada. A ver, lo pongo en sencillo. Cuando ustedes le prestan plata a alguien, primero, ¿lo hacen porque esa otra persona los obligó o porque ustedes decidieron prestarle plata? Porque así lo decidieron, ¿cierto? Obviamente. Ustedes deciden también a quién prestarle plata y a quién no. ¿Quién decide cuánta plata prestan? ¿Ustedes o el que les pide? Ustedes soberanamente, conforme a su capacidad, su disponibilidad o ¿saben qué? Su mero deseo, incluso el maldito capricho. ¿Quién decide cuándo debiese ser devuelto ese dinero? De nuevo, ustedes, los que prestan, establecen la fecha de devolución. Y si al que pide el dinero no le parece, tendrá que ir a buscar a otra parte y punto. En cuántas cuotas, con qué interés, etcétera. Todo eso lo deciden quienes prestan. En el peor de los casos, es fruto de una negociación, pero no por la voluntad unilateral de quien se beneficia del dinero prestado. Bueno, ¿saben cómo funcionará todo eso en este préstamo de la reforma de pensiones que idearon las lumbreras del Ejecutivo y el Congreso? Primero, ¿tomaremos nosotros, los trabajadores, la decisión de realizar ese préstamo? No. Se trata de una imposición del Estado que no admite cuestionamiento. Ustedes, que van a prestar el dinero, no decidirán si quieren prestarlo o no. Estaremos obligados por los políticos a hacerlo. ¿Podremos determinar qué cantidad de dinero prestar? Tampoco. El Estado, los políticos, decidirán cuánto de nuestro dinero prestamos. ¿Decidiremos a quién le prestamos esa plata? No, es un préstamo al Estado manejado por políticos. ¿Podremos nosotros decir algo acerca del plazo de devolución del préstamo? Tampoco. Serán los políticos quienes definirán cuándo se nos devuelve ese dinero. Serán décadas esperándolo. ¿Podremos negociar tasas de interés del préstamo? ¿Qué creen ustedes? No. Los políticos fijarán para nosotros las tasas de interés que no serán de mercado, por supuesto, porque, lógico, ellos tienen mucho más claro lo que es mejor para nosotros que nosotros mismos. Por eso ellos fijarán las tasas. Y así no solo estaremos repartiendo nuestras cotizaciones que se destinen al préstamo, sino también su rentabilidad. Pero Rodrigo Galilea, uno de los dirigentes de Chile Vamos, que esto es una inversión. Yo creo que los dirigentes de Chile Vamos deberían evaluar seriamente dedicarse al mercado de valores, a poner toda su capacidad inventiva en crear instrumentos financieros novedosos y atractivos. Creo que ahí está su beta. Yo lo hablaría en serio. Duda aparte, ¿cómo creen que el Estado pagará el préstamo y sus intereses? Hablamos de cientos de miles de afiliados. ¿Cómo lo pagará el Estado eso? ¿Con otros préstamos de cotizantes de la generación entrante? ¿Emisión de deuda? ¿Nuevos impuestos o alzas? A ver, es conocido este pedaleo, esta especie de pirámide. Ustedes saben lo que es esto. ¿Qué pasará cuando las nuevas generaciones de cotizantes empiecen a disminuir en forma importante y los ex afiliados, ahora acreedores de los préstamos, aumenten? En fin, ¿y las cuotas? ¿En cuántas cuotas se nos va a pagar? Si es que se nos paga. Serían 240 cuotas, plantea el gobierno de Boric. ¿Y qué pasa si el Estado no paga una cuota? ¿Habrá, por ejemplo, una cláusula de aceleración para exigir el pago de la totalidad de inmediato? ¿Qué creen ustedes? A ver, esto no es ciencia oculta y no dejen que los políticos les hagan creer que así lo es. Este préstamo coercitivo al Estado es como un vale por. Miren, les leo. Dicho aporte dará origen a un bono de seguridad previsional, el cual es un título que tendrá mérito ejecutivo emitido en favor del afiliado en reconocimiento de las cotizaciones enteradas por su o sus empleadores. Es un vale por al que tendremos que someternos obligatoriamente en favor de un sujeto al cual muchos de nosotros despreciamos,
el Estado y los políticos, a tasas de interés que ni elegimos y con un plazo y un mecanismo de evolución respecto del que ni siquiera opinamos. Menudo préstamo. En definitiva, es como una mala mezcla de todas las ideas horribles que ha tenido el gobierno de Boric en materia de pensiones. Es reparto porque va a pagar pensiones ajenas. Y es, dicen, de cargo del empleador. Para que se entienda, ni siquiera son consideradas como cotizaciones propias del trabajador. Como si el que soportara definitivamente el costo de este tipo de reformas no fueran los trabajadores y sus salarios. A ver, a Chile Vamos, a Rodrigo Galilea, a Luciano Cruzcoque, a Juan Antonio Coloma, a Guillermo Ramírez, a Diego Chalper, a Evelyn Matei. Chile Vamos, ¿dónde queda la libertad de elegir aquí? ¿Dónde queda la libertad de escoger administrador? ¿Qué pasa con la propiedad y la heredabilidad? ¿Qué pasa también con la capitalización individual? Estamos hablando de cosas, de cosas elementales, de cosas esenciales. Esto es bueno tenerlo presente. Si los diputados, los senadores y dirigentes de los partidos de Chile Vamos, RN, la UDI, Bópoli, son capaces de entregar cuestiones tan esenciales como esta, no me los quiero imaginar con cuestiones que podrían considerarse menos relevantes o, peor, en cuestiones que siendo igual o más relevantes no suscitan un interés mayoritario o generalizado por no tratarse de dinero. Me refiero, por ejemplo, a lo relativo a las terapias de hormonización y cirugías de reasignación de sexo en menores de edad, por ejemplo. Y volvamos a pensiones. Si consideran que la libre elección, el escoger administrador, la propiedad y la heredabilidad son cuestiones entregables, imagínense lo poco que les puede importar, por ejemplo, que se cree una AFP estatal. ¿Y por qué pregunto esto? Porque la máxima autoridad de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, plantea que no hay problema con eso. Filosóficamente o conceptualmente, nunca ha existido una reticencia que exista lo que podríamos decir una AFP pública. Que es exactamente lo que también planteó Evelyn Matei 4 años atrás. También además a lo mejor crearía una estatal y que la gente elija. A ver, ¿cómo es que desde la derecha no existe una reticencia a la creación de una AFP estatal? Uno habría pensado que en la derecha se piensa que lo conveniente, por definición, es la reducción del aparato estatal y no la proliferación de sus órganos y reparticiones. Uno habría pensado que en la derecha se cree en la competencia, porque, que quede claro esto, dicen que se crearía esta AFP estatal para introducir competencia al sistema. Lo cierto es que, en los hechos, crear una AFP estatal no es introducir competencia, no nos confundamos. Las empresas estatales no compiten realmente. De hecho, si estuvieran insertas realmente en el mercado, sin respirador artificial, sin nosotros los contribuyentes, les aseguro que muchísimas de ellas habrían dejado de existir sin duda, porque operan como operan, con ejecutivos gordinflones inútiles que se forran con nuestro dinero, con trabajadores que año a año paralizan actividades para conseguir bonos millonarios y por sobre todo con malos resultados y que nunca responden realmente por esto. Decíamos, tienen un respirador artificial, la deuda pública y los impuestos, ambas cosas pagadas por nosotros. En fin, quizás el error, por supuesto, es mío, el de exigir consideraciones de derecha a personas y grupos políticos que realmente no pueden ser catalogados como tales, porque de hecho no lo son. No lo son. Estas personas no son de derecha, son solo negociantes, lo que no te hace de derecha, sobre todo si tus principales negocios son con el Estado. Entonces, preguntémonos lo siguiente. No pudiendo exigirle a Rodrigo Galilea o a Evelyn Matei posturas filosóficas de derecha, ¿tendrá el senador Galilea o la candidata Matei alguna idea de lo que podría ser una AFP estatal más la licitación de stock de afiliados? Ingrediente número 1, AFP estatal. Ingrediente número 2, licitación de stock de afiliados. Esta segunda cuestión, la licitación de stock de afiliados, también es parte del acuerdo entre el gobierno y Chile Vamos. ¿A qué me refiero? Miren, es lo siguiente. El gobierno, con acuerdo de Chile Vamos, plantea que, para efectos de inversión de las cotizaciones previsionales, o sea, hacerlas rentabilizar, capitalizar, se realicen concursos públicos de carteras o bolsones de actuales cotizantes, de afiliados. Que en esos concursos se convoque, se llame a participar a administradoras de fondos para que se hagan cargo de las cuentas de sus afiliados. O sea, el Estado se reserva para sí el derecho de hacer un concurso anual o periódicamente de un porcentaje de los afiliados para trasladarlos de la AFP en que tienen su plata a otra distinta.
El que gana el concurso se lleva todo ese paquete de afiliados. Por si no ha quedado claro, imagínense que usted está afiliado en AFP, no sé, Cuprum o Capital. ¿Qué podría hacer el Estado con la reforma? Decirle a usted que se convocará a un concurso, a una licitación, para cambiarlo a usted y a otros cientos de miles de afiliados a otra AFP, a la que gana el concurso convocado por el Estado entre todas las que postulen. ¿Y cómo se gana el concurso? Ofreciendo la menor comisión, nada más. Ese sería el criterio para proceder con el cambio de cientos de miles de afiliados de una AFP a otra. ¿Cuál es el problema con eso? A ver, ¿es acaso el valor de la comisión lo único que nos importa como afiliados? No, por supuesto que no. Puede ser relevante, sí, pero no más que la rentabilidad de mis fondos. Entonces, ustedes como afiliados podrían ser licitados a otra AFP con menor comisión que la que actualmente están, pero con mucho peor rentabilidad. ¿Es inocuo acaso eso? Bien, y ahora sí conecto con lo de la AFP estatal. ¿Qué pasa si se crea además una AFP estatal? Podría pasar que sea esa AFP, la estatal, la que se adjudique ese stock de afiliados porque podría perfectamente cobrar la menor comisión. Recordémoslo, las empresas estatales no quiebran, pierden millones de dólares al año y siguen en lo suyo porque nos tienen de respirador artificial. No operan con parámetros ni en condiciones de mercado. Entonces, ¿es trivial esto de crear una AFP estatal? Claro que no, y la izquierda lo entiende muchísimo mejor que Chile Vamos. Esto va del control. Control. Lo que subyace en el proyecto de pensiones es un gran dilema político y es quién controla el poder. Po. Si son demasiadas lucas. Que quedan muy controladas. Que hoy día están aquí y que hay que compartir esa administración y el punto es quién va a administrar y en consecuencia quién va a tomar decisión respecto de 200.000 millones de dólares. De eso se trata la reforma de pensiones, de quién controla tu dinero, y la izquierda con el beneplácito de Chile Vamos quiere que sea el Estado el controlador, y si lo hace en 1, 2 o 3 tiempos es más o menos irrelevante. El punto es hacerlo por cualquier mecanismo. Lo que hay que entender es que todas estas, el préstamo, la licitación de stock, la AFP estatal, son piezas para destruir un sistema y, para efectos sistémicos, las que más le sirven al gobierno, de hecho, no son las relativas al juego de los puntos extra de cotización adicional. No necesariamente. Eso sirve para clientelizar electorado, pero para efectos de destruir el sistema y hacerse de recursos, lo más útil es la licitación de stock y la creación de una AFP estatal. Es el controlar efectivamente los recursos provenientes de la licitación de stock. Es lo que decía Osvaldo Andrade. Esto va del control. Y Andrade, como ex ministro del Trabajo, bien lo sabe. O al menos es lo que uno esperaría de alguien que ocupó ese ministerio. Aló, Evelyn Matei. Negociar requiere mucho más coraje y demuestra mucho más amor por nuestro país y por nuestra gente. Hace 25 días, y luego de un profundo silencio, Evelyn Matei se pronunció respecto de la reforma de pensiones del gobierno en su cuenta de X. ¿Y qué dijo Evelyn Matei? Veamos. Es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la Mesa Técnica de Pensiones, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. Iniciaré conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuesta a los chilenos. Primera cuestión. La reforma de pensiones de Boric fue presentada a finales de 2022. O sea, han pasado más de 2 años desde que el proyecto de pensiones del gobierno está en discusión. El segundo informe de la comisión técnica al que se refiere se había publicado 5 días antes del tuit de Matei. Bastante tiempo para una política contingente tan polémica como las pensiones. La publicación de dicho informe generó muchísima discusión, pero resulta que ella recién llegó a decir algo a los 5 días, un sentido de la oportunidad brutal. Pero en fin, analicemos lo que dijo Evelyn Matei. Primero, habló de solucionar una supuesta condición injusta en la que se encontrarían las mujeres. Se refiere Matei a los casos de mujeres que, habiendo cotizado la misma cantidad de dinero que un hombre, reciben una jubilación menor. A priori, a uno le aproblemaría eso. Oye, ¿por qué pasa? Nos preguntaríamos. A ver, ¿por qué pasa esto? Porque las mujeres tienen una esperanza de vida 4 años superior a la de los hombres y porque las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres. Lo obvio. A ver, con la misma cantidad de plata, las mujeres deben financiar 9 años más de vida que los hombres. Por eso su jubilación mensual, habiendo cotizado lo mismo, es inferior a la de un hombre.
¿Es esto acaso una condición injusta en la que se encuentran las mujeres, como dijo Matei? ¿Injusta al punto, de hecho, para que los hombres deban renunciar a parte de su cotización en favor de mujeres? A ver, para entenderlo mejor, ¿el vivir más y el jubilar antes es injusto en comparación con vivir menos y jubilar después, al punto de que estos últimos deben compensar a las primeras? O sea, ¿morir antes y trabajar más tiempo es la panacea, el óptimo? Cuando se sale de las consignas baratas y demagógicas y se rasca un poco, lo absurdo sale a la luz. Si lo que pasa acá con la señora Matei es que si con suerte se atreve a hablar sobre el tema, difícilmente se va a atrever a decir lo que hay que decir en este caso, que las mujeres no pueden jubilar a los 60 y esperar a recibir la misma pensión que un hombre que jubila a los 65, sobre todo si es que viven más. Nadie se atreve a decir que la solución en esos casos pasa por subir su edad de jubilación. Es impopular. Puede tener costos, pero a ver, es la verdad. Córtenla con la demagogia barata. Digan la verdad. Si la gente no es idiota. Pero la señora Matei y todos en filita detrás se empeñan en tratarlos como tales. En fin, lo segundo. Matei indica que la reforma puede tener consecuencias graves no buscadas, pero no dice cuáles. No menciona ni siquiera una. O sea, hace como que le complica la reforma, pero sin decir por qué. En el fondo, un postureo ambiguo y vacío. ¿Y sabe qué? Con cero impacto. Y eso es precisamente lo que demostró la votación en general de la reforma de pensiones en el Senado. No sabemos si Matei tiene problemas con el reparto, con los préstamos al Estado, con la licitación de stock de afiliados, con la AFP estatal, nada. Nada sabemos de Matei. Tercero, Matei nos alertó. O, ¿saben qué? Mejor dicho, nos envió un mensaje tranquilizador. Dijo que iniciará conversaciones con economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuesta a los chilenos. Ironía de lado, yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza de Matei. Evelyn es candidata presidencial. La reforma de pensiones, decíamos, viene discutiéndose hace más de una década. Esta reforma de pensiones lleva más de 2 años en el Congreso. Evelyn Matei tiene estudios de ingeniería comercial. No se tituló de la carrera, pero fue buena alumna, de hecho, la mejor de su generación. Evelyn Matei fue ministra del Trabajo. O sea, este tema, pensiones, estuvo bajo su dirección entre 2011 y 2013. Una persona normal, sensata, sin ser siquiera muy inteligente, pero con algo de sentido común, esperaría que Evelyn Matei no estuviera ahora recién iniciando conversaciones con expertos para la búsqueda de respuesta a los chilenos. Y por último, habiendo sido ministra, estudiante de ingeniería comercial, política de carrera, aunque no tuviese las soluciones técnicas a la mano, por último, uno esperaría que supiera qué es lo que le gusta a ella en pensiones y que nos revelara cuál es su posición en el debate de pensiones. Es lo mínimo que se puede esperar de una persona que aspira a ser presidente de la República. Lo mínimo, un poco de claridad en temas de importancia radical, de definición, de consistencia, coherencia, solidez en sus posturas. A ver, miren, quizás es pedirle demasiado a Evelyn Matei. Consistencia, coherencia, definición, etc. De protestar fuera de las embajadas y llamar a boicotear las industrias españolas e inglesas por la captura de Augusto Pinochet, viaje a Londres incluido, pasó a negar que haya sido pinochetista y señalar que estaba decepcionada del comandante en jefe por, la cito, no mostrar la cara en el tema de los derechos humanos. Pasó de hablar siempre de gobierno militar a hoy poder referirse con menos complejo como una dictadura, de sostener que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y negarse a la adopción homoparental, a aceptar ambas sin mayores dificultades. En una entrevista personal de tipo estas de perfil, preguntada acerca de por qué estaba en la UDI, Matei contestó: porque me echaron de Renovación, pero que podría estar en Evópoli e incluso que podría estar en cualquier lado, Eso ha sostenido Matei, o sea, estoy aquí porque me echaron de allá, pero podría estar un poco más acá. Estoy en el partido A porque me echaron del B, pero podría estar en el partido C, D o E. Bueno, no nos vamos a detener mayormente en el perfil de Evelyn Matei en esta columna y no le vamos a pedir a Matei demasiadas definiciones. Volvamos solo a pensiones. ¿Qué pasó con las conversaciones con economistas y expertos que iba a sostener Evelyn Matei? Insistimos, ha pasado casi un mes desde que anunció que iniciaría conversaciones y al momento en que se graba esta columna no sabemos nada,
nada acerca de su postura en el debate de pensiones. La Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general y por unanimidad la reforma de pensiones del gobierno, votos favorables de los senadores de Matei, Cruzcoque de Bópoli, Galilea de RN y Coloma UDI. Y ahí está ella, silente, callada, ocultándose. Pero los chilenos merecen saber la verdad. ¿Qué piensa Evelyn Matei de que parte de las cotizaciones adicionales se destinen a un fondo distinto a las cuentas de capitalización individual? ¿Qué piensa Evelyn Matei sobre la licitación de stock de afiliados? ¿Qué piensa Evelyn Matei acerca de la creación de una AFP estatal? ¿Qué piensa Evelyn Matei respecto del préstamo de los trabajadores al Estado? Evelyn Matei es candidata presidencial de 3 partidos de oposición y aspira a hacerlo de toda la derecha en segunda vuelta, pero no sabemos siquiera qué piensa en un tema tan radicalmente fundamental como las pensiones. Es insólito. Y quiero señalar que negociar, como lo ha estado haciendo el presidente de Renovación Nacional en los últimos meses, negociar requiere mucho más coraje y demuestra mucho más amor por nuestro país y por nuestra gente que denunciar desde la galería los acuerdos en los que no se logró exactamente lo que cada uno quería. Aquí está todo. Este es el proyecto político de Evelyn Matei. En el fondo, lo único que muestra tener claro es que quiere acuerdos. Los que sean, de cualquier tipo, con quien sean, pero que sean acuerdos. Y quiere además Matei que sus concesiones, sus entregas, las valoren como actos de coraje, de valentía y de amor por Chile. A ver, en el mundo existe muchísima gente muy cara de palo, pero en política se concentran. Es que se pasan. ¿De qué clase de coraje está hablando? Si Chile Vamos llegó a un acuerdo con todo el respaldo del gobierno, o sea, con el respaldo del aparato más poderoso de nuestro país, que ostenta el poder coercitivo. Pucha, qué valentía. Les aseguro, y lo veremos en los días siguientes, Chile Vamos tendrá también el respaldo de los medios de prensa tradicionales. Les falta solo la venia de gremios empresariales, que no sorprendería que llegara. ¿De qué coraje está hablando Evelyn Matei? Es casi orwelliano. Si lo de Chile Vamos no fue corajudo ni valeroso, fue todo lo contrario. En fin, cierro con unos cuantos datos, breve, porque esto será tema de otra columna con mayor profundidad. No hay encuesta ni estudio en que la propiedad, libertad de administración y heredabilidad no se impongan en las preferencias de los chilenos. Criteria y CADEM, encuestadora, preguntaron acerca de cuánto confían los chilenos en que el Estado les devuelva el préstamo que esta reforma quiere obligarles a pagar a los trabajadores para financiar pensiones ajenas. Un 58% en CADEM y un 69% en Criteria confía poco o nada en que el Estado devolverá las cotizaciones que obligó a prestar. Entre votantes de derecha, esa desconfianza llega a 72% en CADEM y 89% en Criteria. Y de hecho, quienes menos confían son los estratos económicos sociales más bajos de nuestra sociedad. ¿Por qué será? Porque son quienes más frecuentemente sufren la administración estatal, quienes más conocen en carne propia al Estado y por eso razonablemente desconfían de aquel. En contraste, ¿quiénes son los que más confían en la devolución? Los sectores más altos, los más acomodados, los con sus problemas resueltos, con pocas relaciones con el Estado en general. Lógico. Tercer dato y aquí nos vamos. Hay 2 candidatos que, si bien están más atrás, en este tema fundamental, tienen mucho que recortarle a Evelyn Matei. Y por una cuestión tan sencilla como ser claros, porque ese es su mérito. No digamos que les hemos visto una propuesta o un proyecto político programático en la materia, pero han sido clarísimos en esta pasada. Me refiero a José Antonio Kast y a Johannes Kaiser. Tienen mucho que ganar porque su electorado, el que comparten en parte junto con Matei, está totalmente alineado con la propiedad y heredabilidad de la cotización y desconfía total y absolutamente de la propuesta de préstamo de los trabajadores al Estado. ¿Aprovecharán la oportunidad? Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.